El otro tema, el tema de los umbrales, por supuesto, hay unos umbrales mínimos, unos umbrales máximos, que varían a lo largo de todo un ciclo anual, y esto siempre, desde el punto de vista ecológico, nos hacen sugerencias sobre la resiliencia que tienen los sistemas, normalmente cuáles son los límites en los cuales los sistemas pues han venido evolucionando a lo largo de la historia. O sea, estos patrones hidrológicos nos dan muchas sugerencias sobre ecología, que tenemos que incorporar también y aplicarlo sobre el tema de los métodos. Entonces, por ejemplo, con el tema este de los... Pues que evidentemente hay alguna época donde el río, de forma natural, pues se quedaba medio seco. Pues no pasa nada, si es que nuestra especie no evoluciona en estas condiciones. El tema de los eventos catastróficos, las perturbaciones, también muchas sugerencias sobre el tema de ecología. Todo esto podríamos hablar de una clase de hidrología, pero podríamos estar hablando de una clase estrictamente de ecología. El tema de las perturbaciones, la teoría de pulso, lo importante de esto. Bueno, pues hay una cuestión fundamental, y es que no solamente esto 2 días después de un evento catastrófico, entre comillas, catastrófico, que muchas veces pues se entiende esto como un gran mal para la naturaleza, pues solamente este ejemplo, ¿no? La vegetación de ribera en este caso ha sido absolutamente asolada por esta crecida, ¿no? No era una crecida tampoco descomunal, pero una crecida importante, ¿no? Bueno, es que lo importante que tenemos que entender es que sin este tipo de eventos, probablemente esta vegetación de ribera no sería vegetación de ribera, sería la vegetación que hay en el monte que hay al lado. Sería la vegetación. ¿Pero qué? ¿Por qué precisamente esta vegetación de ribera está aquí? Porque existen estos eventos. Y sin estos eventos, pues serían las otras especies las que se meterían dentro del cauce. Entonces, otra lección que aprendemos es que o existen este tipo de eventos, o nuestras riberas no serán riberas características con sus especies y con su distribución, abundancia y tal. Lo interesante es que esto es estado ecológico. Es que el estado ecológico no es el agua. El estado ecológico del agua, el estado ecológico son las riberas. Cuando hablamos de funcionamiento, hablamos de este tipo de dinámicas, y por lo tanto, la propuesta de caudales para mantener el estado ecológico es que tiene que incorporar esto. Bueno, pues no hemos quitado también otros tantos métodos, pues al final nos quedamos con 15 o 20 métodos. ¿Sabes? Que si nos ponemos a afinar en criterios, los resultados no serán tan dispares. Pero hay una cuestión muy importante, y es el tema de, cuando hablamos de caudales ecológicos, caudales biológicos ecológicos, sobre todo que el nuevo enfoque no es para mantener una especie, lo dice la propia directiva, o sea, es para mantener un ecosistema. O sea, es el enfoque por ecosistemas, por excelencia. La directiva Marco es probablemente uno de los grandes ejemplos mundiales. ¿Cómo se gestiona un ecosistema? No se gestiona... Lo que pasa es que este ecosistema hay una serie de especies que nos indican cómo está. Pero solamente, o sea, el objetivo es mantener el ecosistema, no mantener especies. Bueno, pues con el tema este, la importancia del régimen de caudales, yo reconozco que tengo una tendencia hidroecológica bastante pero bueno, y ecológica también mucho, pues como veis, pues, o sea, al final el régimen de caudales tiene una influencia muy importante sobre la calidad del agua, es la fuente de energía de ese sistema, constituye el hábitat físico de la especie, por supuesto, de alguna forma rige esas relaciones, esas interacciones bióticas de competencia, de predación, y al final todo eso está incidiendo en un concepto que hablamos de integridad ecológica, o que hablamos de estado ecológico, que también probablemente como una cosa también como que sintetiza muchas de estas ideas, ¿no? ¿Qué es lo importante? A ver, no nos engañemos. La directiva Marco no habla de caudal ecológico, pero sin caudal ecológico no hay estado ecológico. O sea, es tan sencillo como esto. Lo puede decir la directiva o lo puede decir el subcorda, lo puede decir quien lo tenga que decir. O sea, ríos que no tienen agua cuando tienen que tenerla, ni tendrán peces, ni tendrán macroinvertebrados, ni tendrán vegetación de ribera, ni nada de eso. O lo tendrán o que no le corresponde. Por lo tanto, el estado ecológico no será bueno. Entonces, que no nos engañemos. O sea, es que los caudales ecológicos tienen que estar por la propia lógica de cómo funcionan los sistemas naturales, los sistemas acuáticos. O sea, por lo tanto ahí es también como una especie de huida hacia ninguna parte cuando decimos no, es que no estamos obligados a los caudales ecológicos porque no lo dice la directiva. Pues no lo dice la directiva, pero te dice que tienes que mantener unos peces, y si no hay agua, ¿cómo mantener los peces? Por ejemplo, ¿no? Pues poner un ejemplo. Entonces, bueno, el concepto este de los caudales ecológicos yo quería pues abordarlo y avanzar un poco más en esta idea, ¿no? Porque al final es una herramienta, un concepto, pero una herramienta muy buena para la gestión. Y me gustaría, pues,
pues poder hablaros de esta idea, ¿no? Pues para abrir un poco el concepto este que tenemos de caudal ecológico. Os planteo 3 situaciones aquí para que entendáis un poco cómo es lo del caudal ecológico. Una situación 1 con un régimen hidrológico natural, con una serie de comunidades biológicas que son las propias de aquí, el sistema funciona muy bien. Si en un momento dado se hace una presa, la situación 2, por ejemplo, se altera el régimen hidrológico y cambian esas comunidades biológicas. Muchas veces se produce incluso la desaparición de esas especies y otras nuevas que pueden entrar, como son las especies invasoras, pues resulta que gobiernan todo nuestro río, ¿no? Entonces el concepto aquí de caudal ecológico sería el 3, de vamos a recuperar una parte de esos elementos del régimen hidrológico para que nuestras comunidades que habían sido desplazadas, pues darle esas condiciones propicias para que puedan recuperarse. Este es un poco el concepto de caudal ecológico. Este es un poco el concepto, pero vamos a ver si lo podemos avanzar un poco más, como una herramienta. Y aquí es donde yo voy de nuevo a los métodos y, bueno, los métodos que por supuesto yo trabajo en métodos y que son extraordinariamente una herramienta utilísima y las necesitamos, pero también hay que entender no solamente los métodos, sino también los resultados y qué significan los resultados, y esto probablemente es la parte más compleja, ¿no? Gradiente de la condición biológica. Esto es una cosa que si hubiéramos entendido esto desde un principio, habríamos avanzado mucho. Y es una cosa muy sencilla que desde el punto de vista también científico, pues cada vez está más afianzado y lo sabemos con más certeza. Nuestro río se encuentra bien cuando empieza a haber un factor de estrés, empieza la contaminación, por ejemplo. A más contaminación, la condición biológica cae. Esto pues sucede así, se ha demostrado en infinidad de estudios experimentales, pues que esto es un modelo de cómo cambia la condición biológica de un río cuando incrementa un factor de estrés, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, pues un río en condiciones naturales, cuando empieza a perder especies, se tratan de establecer incluso umbrales también, pues como hay una pérdida mínima en un principio, pero claro, cuando el factor de estrés comienza a ser más intenso, pues al final desaparecen las especies autóctonas, las especies más sensibles, todas estas te van desapareciendo, y al final pues tiene una severa alteración de la estructura y función de todo el sistema, con especies pues que son especies banales, que te están precisamente indicando que ese río pues está en unas condiciones no muy buenas. Esto lo interesante es que se puede hacer el paralelismo, vamos a hacer el ejercicio del paralelismo de la condición biológica como el estado ecológico, que se define precisamente así, en función de cuánto nos desviamos con respecto a unas comunidades biológicas de referencia. Estas serían nuestras comunidades biológicas de referencia, y cómo nos vamos alejando, cómo va cayendo. Pues esta es la definición sencilla del muy buen estado ecológico, el buen estado ecológico aceptable, deficiente o malo. Simplemente es así. Por lo tanto, aquí lo que sí que me gustaría hacer el ejercicio es que cuando nosotros hablamos de estado ecológico, imaginemos estado ecológico, y el factor de estrés es la alteración hidrológica, cómo estamos cambiando nuestro río, que es un factor de estrés también, esto también se cumple. Y al final, ¿esto a qué nos lleva? Pues que resulta a que nuestro río, cuanto más lo estamos alterando hidrológicamente, más está cayendo su condición biológica. O lo que es lo mismo, más está cayendo su estado ecológico. Bueno, este principio es bastante incuestionable. La cuestión está en los límites. Probablemente ahí tendríamos largas discusiones. El marco del ELOJA pues precisamente trabaja en esto, en cómo podemos establecer esos límites. Lo que está claro, que a un río que no le dejamos agua, no tendrá buen estado ecológico. O sea, eso es tan evidente, por lo menos en el ámbito científico, que a nadie podremos engañar así. Entonces, probablemente luego, pues cuando estamos hablando de los caudales ecológicos y estamos hablando de valores inferiores al 10%, pues claro, estamos hablando que el 90% probablemente lo hemos alterado. Estamos por aquí. Y estamos diciendo que con esto vamos a conseguir el buen estado ecológico que está allá arriba. O sea, que la curva es así y así. Y eso probablemente no cuele. Probablemente no cuele.